medicina suele ser convertirse en una guía rápida de prescripción, ¿no? Como que en algún punto de tu formación llegas a este momento en el que dices, ok, le duele la garganta, esto y esto, ¿no? Trae diarrea, esto y esto, ¿no? Está embarazada, esto y esto. Y es como que empiezas a hacer tus listas y luego de ahí viene el vicio, ¿no? El vicio es bueno, pues estuve en gine y vi que a todas las embarazadas les hacían esta receta cuando tenían cervicovaginitis, ¿no? Entonces te la aprendes, ¿no? Te aprendes lo que haga. Y yo me acuerdo que cuando roté en, ¿qué quieres? En oftalmo, ¿no? Siempre les dejaban estas 3 gotas. Y entonces tú en tu cabeza, pues empiezas a asociar la información y entonces resulta que tu formación depende del baboso que tengas arriba, ¿no? Entonces, si arriba tienes un individuo pensante y que es un genio, pues ya le hiciste, ¿no? Aprendiste las 4 cosas correctas que había que hacer. Eh, pero somos, ¿cómo te diré? Siempre caemos en la mecánica, ¿no? Y probablemente pocos conceptos son tan mecánicos en nuestra práctica médica diaria como los antibióticos. Y hoy, neta, no tenemos un problema. Hoy vale madre. Pero yo te apuesto que dentro de 20 años vamos a tener un pedo, ¿no? Disculpen ustedes mi francés. Para los que nunca han tomado clases conmigo, les pido una disculpa. Mi lenguaje suele ser folclórico. Espero, no creo mostrarte una palabra que nunca hayas escuchado, pero te pido una disculpa si en algún momento soy ofensivo. Entonces, bueno, parte más allá de dar un intro, lo que me interesa es enfocar la sesión a tratar de identificar por qué diantres dejamos un antibiótico en vez de otro y cómo no todos los pacientes son iguales y no todas las neumonías son iguales. Lo mismo se va a poder decir en una neuroinfección, lo mismo van a poder decir de una IBU, lo mismo van a poder decir una simple y vulgar faringitis, ¿no? Entonces, conforme ustedes vayan generando una serie de estructuras mentales que les ayuden a dejar de pensar en patologías, sino pensar en etiologías, su diagnóstico y su tratamiento serán mucho más acertados, ¿va? Les advierto, no es una manera divertida de vivir, ¿va? Cuando te pones así en las minucias, se vuelve difícil porque te encabronas cada vez que te llega una receta genérica de neumonía, ¿no? Y entonces, pues, también se trata de vivir la vida alegre, ¿no? O sea, no se frustren, pues, solo lo importante es que ustedes vayan generando poco a poco el conocimiento y construyendo a partir de él. Para los que están aquí y todavía no les queda muy claro qué es una neumonía, la neumonía es que se inflama el pulmón porque hay una infección, ¿va? El problema es que el paciente no levanta la mano y dice, oye, fíjate que tengo una infección por Klebsiella neumonía. Nunca dices, maldito, ¿no? Él siempre te dice, tengo fiebre, tengo tos, la tos tiene flema, ¿va? Me falta el aire y tengo leucocitosis, ¿no? Bueno, no, ahí sí no levanta la mano, pues, pero le tomas una muestra porque tú siempre le tienes que tomar una muestra, ¿no? Porque eres MIP, entonces pues no hay otra cosa que puedas hacer, le tomas muestra y entonces descubres que tiene leucocitosis, ¿no? En conjunto con opacidades reconocidas en la placa. En algún punto de mi formación tuve un profe neumólogo que decía que era imposible diagnosticar neumonía sin una placa de tórax, ¿no? Y pues en general yo les diría que sí, todas las guías dicen eso, ¿no? Pero pues el día que estén en un pinto rancho, quién sabe en dónde, ¿no? Pues la placa de tórax, ¿no? O deja tú el rancho, el día que estés en tu consultorio, ¿no? Donde no vas a tener una radiografía siempre a la mano, pues vas a diagnosticar neumonía sin placa, ¿no? La realidad es que el paciente, bueno, quisiera más bien primero preguntarles, ¿cuál es la diferencia entre neumonía y pulmonía? Porque siempre, es una pregunta de paciente. Doctor, ¿y qué diferencia hay entre esto y la pulmonía? ¿No es lo mismo? Es exactamente lo mismo. Muy bien. ¿Va? Solo que uno es dicho en coloquio y otro es dicho en medicina rebuscada. ¿Va? Pero pues la palabra es neumonía, pues, si queremos ser formales. Y fíjate que el paciente sí te da el diagnóstico.
El paciente llega y te dice, doctor, tengo neumonía, por eso vine con usted. Traigo tos. ¿No? Yo creo que yo ya siento, aquí en el pecho me hierve y yo ya tengo neumonía, doctor. Y el 89.9% de las veces que el paciente llega y te dice que tiene neumonía, no tiene neumonía. Entonces, cuando así uno de los principales factores clínicos para saber que un paciente no tiene neumonía es que no te diga. ¿Va? En cuanto te diga, y no te diga que tiene neumonía, seguro la tiene. ¿Va? Porque se siente tan mal que ni siquiera a él lo cubrado qué diantres tiene, él solo sabe que se siente la patada. ¿Va? ¿Alguien podría platicarme los hallazgos físicos de consolidación? Considerando que somos 56 personas, tiene que haber un valiente o valienta, pues, que levante la mano y diga, los hallazgos físicos de una consolidación son... Ay, Dios mío, sus profesores de propedéutica han de estar, pero dando 3 vueltas. ¿Matidez? Matidez a la percusión. Amplexación y ampliación disminuidas. Sí, ya eso es cierto, solo que la ampliación y la plexación nadie se la cree. Sí, eso sí. ¿Qué más? Aumento en la transmisión de la voz. Aumento en la transmisión de la voz. Muy bien, José. ¿Qué más? Crepitantes en el área de consolidación. Crepitantes, estertores, crepitantes, sería más bonito. ¿Y qué más? Madre mía, síndrome pleuropulmonar de consolidación pulmonar. ¿No se podía escuchar como, como si soplaran por el cuello de una botella? Muy bien. ¿Te acuerdas cómo se llama eso, Francisco? De hecho, es uno de los pocos signos patognomónicos de la propedéutica francesa. ¿Es el soplo tubario? El soplo tubario, muy bien, ¿va? Que el día que escuchen un soplo tubario, ese paciente se está muriendo de neumonía. O sea, no tiene neumonía, se está muriendo por ella, ¿no? Entonces, bueno, el síndrome pleuropulmonar, o la manera clínica de saberlo, 3/4 partes va a ser que le vas a escuchar un estertor, le vas a escuchar aumentadas las vibraciones, bueno, le vas a sentir aumentadas las vibraciones vocales, ¿va? La ampliación y la amplexación va a estar ahí medio complicado. Es mucho más común en un derrame pleural realmente poder objetivizar eso, ¿no? Entonces, bueno, en general, lo que te vas a dar cuenta es que el pulmón está tronado. Pero si de alguna manera quieren ustedes distinguir una infección de vías aéreas superiores contra una neumonía, probablemente tiene que ver con el estado general. El paciente con neumonía se siente de la patada. Y no lleva un día sintiéndose de la patada. Se ha venido sintiendo mal desde hace 4 o 5 días. ¿Va? No es que empezó ayer con fiebre y hoy se siente mal. En general, esa es como la perspectiva de una neumonía. Y las neumonías, si ustedes se acuerdan, se dividen en típicas y atípicas. Entonces, lo típico se le llama típico porque típicamente o clásicamente algunas bacterias generan un cuadro muy similar, consistente en tos productiva, fiebre. ¿Va? Así, tos productiva y fiebre son como el clásico de una neumonía típica, acompañado con una consolidación o una radioopacidad muy localizada. Todo lo que se salga de eso se llama neumonía atípica. Ya sea que se salga en la radiografía o que se salga en la parte clínica. Ahora, hay neumonías atípicas que dan fiebre y tos productiva. Pero en general, por la sintomatología, los puedes abordar así. Y pues aquí te pongo 2 fotos de 2 placas, ¿no? Para que veas la diferencia entre una típica y una atípica. Sé que esta no es una clase, pues, de clínica neumológica, pues, pero en esto radica, en decir típica y en decir atípica, radica la base de toda la antibiótico-terapia. Porque cuando tú dices típica, estás diciendo, este güey tiene algo por bacterias típicas. Y cuando dices atípica, dices, este es por otra cosa. ¿Alguien podría platicarme cuáles son las bacterias típicas de una neumonía?
Neumococo. Oh, Gracias, Javier. Muy bien, neumococo. ¿Qué más? Hemophilus Hemófilus influenza. ¿Qué más? influenza. La influenza no. Hemófilus influenza. Moraxella Gracias, Moraxella catarrhalis. Esos son los 3 gérmenes típicos de una neumonía. ¿Y cuáles son los atípicos? sí. Klebsiella. Klebsiella, ajá. Not really. Clamidia, neumonía. Clamidia pneumoniae, muy bien. Es clamidófila neumonía, pero sí. Y Mycoplasma pneumoniae, ¿no? También. Mycoplasma pneumoniae, Legionela. legionela, muy bien. Adicionalmente a esos, tenemos otro zoológico, ¿va? Que son las pseudomonas, la Klebsiella, ¿no? Pero esos suelen ser bichos, los anaerobios, esos suelen ser bichos que no aparecen en la neumonía adquirida en la comunidad bilivulgar, como vamos a ver más adelante. No es como que tú tengas que pensar en esos bichos cuando tengas una neumonía simple y vulgar. Entonces, cuando tú tienes una neumonía, tu cabeza tiene que ir a pensar, ¿esta neumonía es típica o es atípica? Y cuando digas, la me sacas típica, entonces tu cabeza dice, esto es un neumococo, es un Haemophilus influenza o es una moraxella. Y cuando es atípica, dices, ah, bueno, entonces es un Mycoplasma pneumonia, una legionela, una clamidófila o un virus. ¿Va? ¿Alguien podría platicarme qué porcentaje de las neumonías son virales? Venga. Échale un Como cálculo. el 10-15%. 10-15%. ¿Quién da más? Venga. ¿Quién da menos? 20. 20. Venga, Constanza. ¿Alguien que dé más? Somos 58. Venga. No los voy a correr, aunque digan tonterías. 60. 60. No. 25. Muy bien. Pues entonces, más o menos un tercio de todas las neumonías son virales. ¿Ok? Y en realidad depende de dónde vives y en qué estación del año estás. Pero bueno, en promedio podríamos decir que un tercio. Y entonces, para hacer el diagnóstico de una neumonía, estamos hablando de una neumonía adquirida en la comunidad, no nos estamos metiendo con el hospital, estamos hablando así de tú en el doctor Simi sentado. ¿Va? Que yo sé que no vas a acabar en el doctor Simi, pero vas a ser un médico general que va a tener que atender a su abuelita y a sus tías de neumonía. ¿Va? Entonces, esperemos lo hagas bien. Y para eso, me gustaría que vieras cuáles son los estudios de rutina que se le piden a una neumonía. Muy bien, ninguno. Eso significa que la única manera como tú vas a poder diagnosticar una neumonía y saber qué bicho es con la clínica y la placa. Si tú, cuando piensas en una neumonía dices, no, pues le voy a hacer una broncoscopía, ya estás tronado. Si tú necesitas estarle pidiendo un exudado faríngeo, antígenos, anticuerpos, lo que tú quieras pedirle adicional que no sea una placa, no sabes ni por dónde vas. ¿Va? ¿Cuáles son los virus? Porque nadie dijo eso. ¿Cuáles son los virus que generan neumonía? Influenza. Influenza. Muy bien. Parainfluenza, adenovirus. Parainfluenza. Adenovirus. Muy bien, Sebastián. ¿Qué más? Respiratorio sincicial en los niños. Ok. El sarampión podía, ¿no? Difícilmente, Francisco. Sí da, pero no es así como tu primera opción. Y SARS. pues el coronavirus, ¿no? Digo, al final de cuentas, también da neumonía, ¿no? El COVID. El COVID, padrísimo, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, estos son los virus que dan neumonía. ¿Alguien me podría platicar qué tienen de especial estos virus? ¿Qué tienen en común? No sé si tengamos a alguien de segundo año que nos pueda inspirar que acaba de cursar microbiología, pues, o sea, este cuate. ¿Son del DNA? Cápside. Ok, cápside, DNA. ¿Algo más?
Muy bien, pues la respuesta es que no se parecen en nada. Nada, no tienen nada en común esos mal. Cada uno se llama diferente porque es diferente del otro. ¿Va? Y la razón por la... Ya sé que... ¿no? Esto se vuelve sumamente importante porque resulta que el antiviral que tú des contra cualquiera de estas madres le va a pegar solo a uno. Entonces, si yo te contara la cantidad de antivirales que se recetan todos los pintos días en los médicos generales, ribavirina, rimantadina, amantadina, ¿no? O sea, oseltamivir, ¿no? Y bueno, ahora con el COVID le agregamos la ivermectina, la hidroxicloroquina, ¿no? Bueno, hasta ¿cómo se llama el factor de transferencia, ¿no? Entonces, con todo eso, siempre que tú estés dando un antiviral, es porque sabes de qué virus estás hablando. Porque dar un antiviral para quitarle la neumonía viral a alguien es no tener la más mínima idea de cómo funciona un antiviral. ¿Alguien se acuerda que hace la mantadina y la mantadina, remantadina y esas cosas? Van contra la neuraminidasa y la rimantadina, creo, y la otra, no me acuerdo. Not really, Constanza. ¿Alguien que se acuerde? Pues básicamente evitan que haga contacto. ¿No? Bueno. Contra la proteína M, ¿no? Muy bien. La rimantadina y la mantadina es antiproteína M, que como bien dijo Javier, evita que se pegue con, ¿no? Mientras que lo que Constanza decía, que son los inhibidores de la neuraminidasa, es el oseltamivir y el zanamivir y todos esos. ¿Ah? Lo cual significa que si no tienes proteína M, entonces no te va a funcionar la mantadina y la remantadina. Y si no tienes neuraminidasa, no te va a funcionar el oseltamivir. ¿Sí se va entendiendo cómo dar un antiviral a lo bruto así nada más? Hay pocas posibilidades de que le vayas a pegar al gordo. Y tenemos poblaciones especiales, ¿va? Los alcohólicos, que yo sé que todas esas botellas les son familiares, pues. Los alcohólicos en general piensas en Streptococcus pneumoniae o en Klebsiella. Y además de esos también piensas en otro grupo que no puse ahí. ¿Cuál? Staph aureus. Not really. O sea, sí, pero no. Piensas antes en otra cosa. ¿Cuál es el...? A ver, quiero que alguno de ustedes, digo, a ver si esta sí me la pueden contestar. Cuando alguien se pone muy borracho, ¿qué le pasa? ¿Neumonía por aspiración? Muy bien, Eric. ¿Y entonces eso qué significa? ¿Qué aspira? Vómito. Vómito, ¿no? Vómito, muy bien. ¿Y el vómito qué tiene? Ácido clorhídrico y pepsina, cosas así. Correcto, muy bien. ¿Y entonces le da neumonía por ácido clorhídrico? Por anaerobios, ¿no? Muy bien, le da por anaerobios. ¿Pero por qué por anaerobios? ¿Los anaerobios están en el estómago? En la boca, ¿no? ¿Ah, sí? Todos tenemos Bueno, no sé, anaerobios en la boca. ¿no hay algunas especies que pueden llegar a causar la neumonía desde la boca? Correcto, Francisco, eso es cierto. Pero pues si estás guacareando no viene de la boca. Viene de la panza. ¿De la comida? Nah. En general resulta que tu ácido clorhídrico y las pepsinas y todo ese ¿no? desmadrito que nos platicaste, en realidad matan a las bacterias y solo dejan vivos a los anaerobios. Oh. De modo que cuando estás broncoaspirando, pues piensas que tienes anaerobios. ¿Va? Y los fumadores suelen tener hemófilos influenza y moraxella catarralis. ¿Por qué? Porque las barreras físicas están disminuidas. Bárbaro. ¿Y eso qué? Who cares de las barreras físicas? Pues pueden entrar más fácil los bichos. Ajá, ¿y por qué no entra el Streptococcus pneumoniae?
Venga, somos 61 brillantes mentes. Cuéntenme. Si no se van a aburrir de mi voz, qué hueva. ¿No? ¿Qué tienen en común la hemófilos influenza y la moraxella catarrhalis? ¿Son encapsulados? Moraxella no es encapsulado. Hemófilos y neumococo se parecen en que son encapsulados. Pero estas dos se parecen más en otra cosa. Todos llevaron microbiología por expertos en la materia. Y todos ustedes decidieron nunca estudiar comunidad porque tenían que hacer sus tarjetas de microbiología. Lo cual significa que me tuve que fletar el no leí nada de comunidad y tener una clase aburrida de comunidad porque estaban estudiando micro. Entonces ahora, por favor, platíquenme de la microbiología. ¿Los dos son aerobios? Los dos son, fíjate que en realidad son anaerobios facultativos. En eso se parecen. En que son anaerobios facultativos. Eso significa que son capaces de crecer en medios aerobios y en medios anaerobios. Pero son anaerobios facultativos por otra razón. ¿Por qué son anaerobios facultativos? Hay otra cosa que los pone más en común todavía. Que podría, más, te la pongo así. En algún momento, Ana platicó que el estreptococo neumonía y el hemófilos influenza son encapsulados. Los dos son encapsulados, pero son diferentes. ¿En qué son diferentes un hemófilos de un estreptococo? En gram, ¿no? Unos gram positivo y otros Eso, negativo. muy bien. ¿Y hemófilos es? Hemófilos y moraxella son gram negativos. ¿Va? Que específicamente son unos gram negativos anaerobios facultativos, lo cual significa que se pueden almacenar en áreas del pulmón que usualmente no están bien ventiladas. Y platícame, ¿qué pacientes tienen áreas del pulmón mal ventiladas? Pacientes con EPOC. Los pacientes con EPOC. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Ven cómo todo se va juntando de una manera maravillosa cuando uno entiende todas esas porquerías que uno se tuvo que aprender cuando estaba en segundo de medicina? ¿No? Todo cobra sentido en algún punto. ¿No? En algún punto espero yo también que comunidad cobre sentido, pero bueno, hay cosas que yo no puedo controlar, ¿no? Entonces, con eso en mente, hay otras poblaciones especiales, como por ejemplo los pacientes que tienen daño estructural crónico en el pulmón. El ejemplo más claro son las fibrosis quísticas. ¿Va? Otro ejemplo son los pacientes con un EPOC súper avanzado. ¿Va? Esos pacientes suelen ser colonizados por Pseudomonas aeruginosa o por Staphylococcus aureus. ¿Va? ¿Por qué? Why the fuck? ¿Qué tienen esos dos bichos en común? Son aerobios obligados. No. O sea, sí, pero hay otros 1000 aerobios obligados. De hecho, no sé si percibas que estas dos infecciones que ves aquí son sumamente comunes como causas de infección, como neumonías nosocomiales. ¿Por qué? Resistencia. No tiene que ver en realidad con el patrón de resistencia. ¿Por qué son ubicuas? Platícame cuál es tu concepto de ubicuas, Jasmine. Que están en todos lados y en nuestra piel. No es por eso. Las pseudomonas en realidad no están en tu piel. O sea, sí está, pero no está. O más por el ambiente hospitalario, que Pseudomonas vive en los respiradores y Aureus pues está Tienes en toda todos la lados. razón. No, fíjate, el Aureus en realidad, les voy a dar una pista. Entonces ya lo dijo más o menos Francisco, entonces las pseudomonas crece alrededor del tubo, ¿va? Y el staph crece alrededor del catéter. ¿Por ¿Tienen qué? biofilm? Eso, ¿Tienen su biofilm? capacidad para formar biofilms. No tienen biofilm, hacen biofilm. ¿Va? Motivo por el cual el biofilm también lo pueden hacer alrededor de áreas de pulmón dañado.
Y por eso sospechas ese tipo de infecciones en pacientes que tienen daño estructural crónico. ¿Va? Y luego vas a ver pacientes que tienen unas neumonías con unos boquetes ahí gigantescos que son abscesos. Y cuando tú tienes un absceso, ¿en qué estás pensando? Anaerobios. Anaerobios, sin lugar a dudas. ¿Va? Pero los anaerobios en el pulmón, que es el lugar más aerobio del maldito cuerpo, pues no siempre es como lo único que puede ser. ¿Va? Entonces, cuando tú veas un boquete de ese tamaño, tú tienes que pensar también, como siempre, en tuberculosis, porque vives en México, ¿va? Y adicionalmente en Staph aureus, porque Staph aureus tiene la capacidad de abscedar lo que sea que se le ocurra. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? Ya perdimos un cristiano. Ya alguien le dio huevo a esta plática y dijo adiós. Vamos a ver con cuántos llegamos al final. Tengamos fe. Y por cierto, quisiéramos invitar a los otros 13 individuos que no se registraron, que por favor sigan las reglas y se inscriban por alguna vía, porque si no, no les va a llegar su reconocimiento de Omne Internum. ¿Va? Entonces, muy bien, ahora vamos a llenar esta tabla, porque la verdad es que a mí me dio hueva hacer diapositivas y dije, bueno, pues que la llenen ellos, ¿no? Entonces, platíquenme cuáles son los agentes infecciosos de neumonía que son gram positivos. Staph aureus. Staph aureus, muy bien. Ding, 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 ding. Neumococo. Neumococo, muy bien. Y ya, ¿no? Ok, fair enough para ustedes. Diógenes también puede causar neumonía, ¿no, Doc? Sí, Constanza, pero no es tu primera opción. Ok. Es muy raro, para serte sincero. Te puedo, digo, no, yo no tengo canas, ni mi experiencia, digo, sí estoy calvo, pues, pero eso es por otra cosa. Pero, digo, no, nada que yo diga que pueda decir en mi experiencia ridícula de 6 años de neumólogo, ¿va? Te puedo decir, pero pues, si he visto una neumonía por Streptococcus pyogenes, es un chorro. O sea, no hay muchas. Gracias, Doc. ¿Ya? ¿Se acabaron los gram positivos? Ustedes siempre... Bacterias, ¿no? Mándeme. Micobacterias también. Las micobacterias, vamos a dejarlas aparte, porque si nos metemos en las micobacterias yo me pierdo. Es así, me llegas al corazón y pues ya. Entonces las micobacterias las dejé fuera de esta clase porque si no, corremos el riesgo de no terminar. Ustedes que son tan negativos, pues, entonces platíquenme los gram negativos. Moraxela. Moraxela, muy bien. Hemófilos. Hemófilos, pseudomonas, Klebsiella. Klebsiella, Legionela. Coxiela. Legionela no es gram negativo. Entonces, fíjense cómo ustedes solitos ya sacaron del mapa a los atípicos. Les valió madre. ¿No? Y eso es lo más común del mundo. Nunca pensar en los malditos atípicos, que son causa de 1/3 parte de todas las neumonías. 1/3 son virales, 1/3 son atípicos y 1/3 son típicas. ¿Va? Entonces, este es el esquema general, ¿no? Y en teoría, cuando tú veas una neumonía, tú tienes que ser capaz de decir, ¿cuál de todos estos bichos está generándole su neumonía? Sin pedirle estudios. ¿Cómo le vas a hacer? Pues espero que ya más o menos te haya quedado claro que si es un viejito borracho, tú luego te vas a ir a pensar en esta parte de la gráfica. Si es un paciente que tiene comorbilidades para pensar en que puede tener daño pulmonar crónico, tú te vas a ir para este lado de la gráfica. Si es un rozagante potranco de 20 años estudiando medicina, te vas a ir para este lado, ¿no? Y si ves que tiene características típicas, pues te vas a ir aquí arriba. Y si ves que tiene características atípicas, te vas a ir para acá abajo. ¿Sí se va entendiendo más o menos? Pero el error es creer que todas las neumonías son iguales y a todas las neumonías les voy a dar la misma madre. Entonces, el tratamiento de las neumonías, por definición, es empírico.
Pero no porque sea empírico, se lo das a lo güey. ¿No? Ya vimos que... Entonces me gustaría que me platicaran qué agente infeccioso mata a los gram positivos. Bueno, qué agente antibiótico, porque no es ningún agente infeccioso. Todas las penicilinas, bueno, los Ajá, beta-lactámicos, beta-lactámicos, sí. las cefalosporinas de primera generación. Muy bien. La vancomicina. La vancomicina, muy bien, yéndonos muy agresivos. Las penicilina y sus derivados. ¿Qué son los beta-lactámicos? Muy bien. La linesolida, El linezolid, muy bien. ¿Y cuáles matan gram negativos? Carbapenems. ¿Los qué? Carbapenem. Los carbapenémicos, Macrólidos. los macrólidos, Aminoglucósidos. los aminoglucósidos. cefalosporina de Y tercera. las quinolonas. Mm, Fíjense cómo aquí están perdidos en el espacio. Porque resulta que ustedes se aprendieron perfectamente, bueno, no tan perfecto, pero se aprendieron más o menos, ¿no? Porque era comunidad, entonces podían no estudiar comunidad y entonces sí estudiaron micro. Pero cuando llevaban farma, llevaban prope, también llevaban comunidad, les valía madre, pero llevaban otras materias también importantes y entonces la farma como que no les clavaba tanto como otras. Y entonces en la farma empezamos a cojear. ¿Alguien podría platicarme por qué los beta-lactámicos le pegan a los gram positivos? ¿Cómo le hacen? Por la pared, o sea, porque tienen pared celular. ¿Cuál es la diferencia entre un gram positivo y un gram negativo? Pues que el gram positivo tiene una pared muy gruesa de peptidoglucano y el gram negativo está muy delgadita y encima tiene una membrana externa, ¿no? Muy bien. Entonces, el hecho de que tenga una pared celular significa que si tienes algunos agentes que son específicos para la pared celular, ¿no? Como los beta-lactámicos, pues entonces solo van a funcionar en gram positivo, ¿cierto? ¿Me Cierto. podrían platicar cómo actúa un macrólido? Inhibe la síntesis de RNA. ¿Ah, sí? Bueno, No, se une a la unidad del ribosoma. A el- la 50S. 50. No, 50. 50, 50 50S, muy bien. Y después de toda esta ciencia, ¿a quién diantres le pega un macrólido? Pues entonces en teoría todos, ¿no? A las Muy bien. bacterias intracelulares, Gracias. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Por favor. Yo. Yasmin. Yasmín. Muy bien, Yasmín. A las bacterias intracelulares. ¿Y me pueden platicar de todas las que hemos platicado? ¿Cuál de esas, de los positivos o los negativos, cuáles son intracelulares? Legionelas intracelular, ¿no? Legionela es intracelular, muy bien. Micobacterias. Acuérdate que las micobacterias las vamos a mandar al diablo porque no podemos hablar de ellas. Mi corazón brinca cada vez que escucho eso. micoplasma. Micoplasma, o sea, básicamente los atípicos. ¿Va? Clamidófila neumonía, micoplasma, legionela. Y hay otros dos que son intracelulares. Listeria. Sí, pero esos entran en los atípicos. Otros dos que no son atípicos y que son intracelulares. Moraxella. Moraxella y... Venga, dilo tuyo. Hemophilus. Hemófilos influenza. Muy bien. ¿Va? Entonces, fíjate nada más como pese a que mata en general gram positivos, también tiene cierto efecto sobre algunos gram negativos. ¿Vale? ¿Alguien me puede platicar cómo actúa una cefalosporina? Inhiben la síntesis de peptidoglucano. Muy bien. Por lo tanto, ¿sirven para? Gram positivos. Y algunos gram negativos, ¿no? Entonces, la cefalosporina es un beta-lactámico también. Pero conforme avanzan en su generación, aumenta su capacidad para quitar el péptido glucano. Por lo tanto, se vuelven más efectivas contra gram negativos. Una cefalosporina
de primera, segunda, tercera y cuarta generación tienen la misma acción antibiótica contra gram positivos. Pero conforme más generación tienen mayor espectro contra gram negativos. ¿Se va entendiendo? Sí, perfecto. Hablaron del carbapenem. El pez por la boca muere. ¿Ese qué hace? Pues también se une a las proteínas de unión de la pared y altera la síntesis de la pared celular bacteriana, perdón. Entonces, lo que hace en realidad el carbapenem es que mata la pared celular. Y adivina quién tiene pared celular. Digo, la membrana celular. Y adivina quién tiene membrana celular. Negativos. Los dos. Ah, bueno, pues sí. Entonces, adivina contra quién te sirven. Contra los dos. ¿No? Al parecer, mi vecino puso música y como es cuarentena, van a escuchar la música de background de mi vecino. Disculpen ustedes. Sigamos. Entonces, me extraña, pero ¿me podrían platicar qué género nos falta aquí de antibióticos? Las fluoroquinolonas. Las quinolonas. ¿Y esas qué hacen? El ADN también, ¿no? Venga, el ADN. ¿Qué parte del ADN? Topoisomerasa. Las unidades. La 2 y la 1, creo. Pero no estoy segura. Son inhibidores del ADN agirasa. Es que creo que tenían dos acciones, ¿no? O sea, Así es. Muy bien, Jasmine. Entonces, actúan sobre topoisomerasa y sobre DNA agirasa. Sobre las dos. Lo cual significa que tienen acción ¿contra quién? Todos. ¡Contra todos! ¡Muy bien! ¡Qué padre! ¿Va? Ok. Y entonces llegamos a este hermoso momento en el que podemos hacer una tabla padrísima así, mira. En el que si tú estás pensando en los gérmenes típicamente gram positivos como Streptococcus pneumoniae, ¿qué le vas a dar? Un beta-lactámico o una quinolona. En el que si tú estás pensando en un gen atípico, gram positivo, le vas a dar un macrólido. Si estás pensando en un atípico gram negativo, que no se llaman así, pues, pero en concepción los atípicos gram negativos son Moraxella y Haemophilus influenza, ¿no? Le das beta-lactámico con un inhibidor de beta-lactamasas. Y si estás pensando en los gram negativos de toda la vida típicos, estás pensando en darle quinolona, cefalosporina o carbapenem. ¿Se va entendiendo cómo tú tienes que meter en una cubeta para poder decidir cuál dar? Aquí en esta tabla me faltó, aquí abajo de macrólidos, poner quinolona. Y aquí abajo de beta-lactámicos poner quinolona. ¿Va? Bueno. Entonces, bajo este esquema, cuando tú ves este esquema, no le puse quinolona, no creas que por bruto. Pero cuando tú ves ese esquema dices, pues ya estuvo. Neumonía que me llega, le doy quinolona. Y ya chingué. ¿Va? ¿Cuál es el problema de eso? Las resistencias. Ese no es el problema. Los efectos adversos. Efectos secundarios. Los efectos adversos, muy bien, Mafer. El problema es como si... ¿Qué analogía te podré poner? Es tratar de apagar un cerillo con una manguera de bomberos. ¿Va? Estás desperdiciando una serie de recursos y evidentemente estás generando resistencias antimicrobianas y estás favoreciendo la salida de efectos adversos por estar dejando un superfármaco para algo que podría ser completamente eliminado por un macrólido. ¿Vamos bien? Ahora, aquí hay otra cosa que no les he dicho. El Streptococcus pneumoniae también es un germen intracelular. Por lo tanto, también se mata con macrólidos. Solo que en México
la tasa de estreptococo resistente a macrólido es como del 40 o 50%. Por eso es poco ortodoxo a una neumonía típica dejarle un macrólido. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuáles son los esquemas de neumonía que tú vas a ver más comúnmente? En general vas a ver Ceftria claritro, ¿va? Contra levofloxacino. Esos son como los dos esquemas de ley que tú vas a ver siempre. Entonces, cuando tú dejas Ceftria y claritro, ¿tú qué estás diciendo? Bajo este esquema. Que tienes una neumonía por atípico, ¿no? O por típico. Porque la Ceftria le está... ¿No? O sea, le estás quitando... Con la Ceftria, que es una cefalosporina de tercera generación, estás diciendo, si tiene streptococo, se lo voy a matar. Si tiene Haemophilus influenza o moraxella, se lo voy a quitar. Y si es algún atípico, se lo voy a quitar con la claritro. ¿Se entiende? ¿Eso qué significa? Que estás dando a todas partes y no sabes qué andar. Es exactamente lo mismo que dar una quinolona. ¿Sí? Significa que no hiciste ni madre de semiología, te dio hueva y le dejaste el tratamiento que viste que siempre le dejan. ¿Va? Ahora, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez le han recetado ceftriaxona, pero es una perra inyección en la nalga que duele, ¿va? Que es un bendito, y son 7 días de tratamiento. Te vas a aventar 7 inyecciones en la nalga. Te invito a que un día te avientes ese viacrucis, ¿va? Para que veas lo que es dolor. Entonces, con eso en mente, te voy a platicar. Bueno, esta tablita la puse como para complementar lo de las poblaciones especiales, porque yo solo te puse algunas. Pero, pues están, por ejemplo, los pacientes con VIH, ¿no? El clásico paciente que se inyecta drogas, ¿no? Bueno, hay como, evidentemente hay 1000 situaciones especiales y 1000 gérmenes que puedes pensar. No creo que como médico general tengas que saberte todas esas, ¿no? Creo que con las 4 genéricas que platicamos es más que suficiente. Pero esta es la que te quería poner. Entonces, quiero que veas son las 3 principales guías que tenemos para neumonía. Y si te das cuenta, para un paciente sin comorbilidades, los gringos dan un macrólido. Los macrólidos los británicos dan amoxicilina y los europeos dan amoxicilina o tetraciclina. Cuando el paciente es neumonía adquirida en la comunidad y tiene comorbilidades, ¿cuáles comorbilidades? Diabetes, enfermedad pulmonar crónica, hipertensión, dan beta-lactámico más macrólido. Los británicos les vale madre y los dan igual. Y los europeos dan una quinolona. ¿Se entiende? No es que yo esté en contra de que des una quinolona. Pero déjale una quinolona a un paciente a quien en realidad tengas que cubrir contra 3 cosas. ¿Quién es? El paciente con EPOC. El paciente que está enfermo del pulmón. El paciente diabético que está inmunosuprimido. Pero que a un rozagante individuo de 30 años le estés dejando una quinolona para una neumonía no tiene sentido. Aunque le vayas a quitar la neumonía, pues. ¿Va? Entonces, en general en México, si queremos ser muy estructurados, solemos dar amoxicilina clavulanato como la primera línea. Porque con la amoxicilina clavulanato vas a matar a los típicos y vas a matar a los gram negativos, esos raros del moraxella y el Haemophilus. Que con eso te estás aventando más o menos el 60% de todas las neumonías. ¿No? Pero eso es si tú sospechas una neumonía típica.
Si sospechas una neumonía atípica, tu cabeza se tiene que ir a pensar en que le tienes que dejar un macrólido o un antiviral. ¿Vamos bien? ¿De pura casualidad escuchan la canción que está de fondo? Un poquito. Qué padre, muy bien. Estamos con Physical, ¿no? De Madonna, venga. Entonces, Olivia Newton-John, Doc. Perdóneme. Uno es ignorante en muchas cosas, por eso le estoy dando una clase de neumonía. ¿Ven? ¿Se dan cuenta qué triste? Entonces, en general el esquema es amoxiclav para una típica y para una atípica, acitro, claritro, cualquiera de esas dos. Si tienes un paciente con comorbilidades, puedes dar una combinación de ambas o una quinolona, pero ya una combinación de ambas suena así como mucho medicamento para mi doctor, ¿no? Y la quinolona tiene la maravillosa propiedad de que solo la tienes que dar una vez al día, ¿no? Entonces, quizá hacia donde quiero ir, porque esto se puede extender evidentemente a las neumonías nosocomiales, ¿no? Y se puede extender a las neumonías asociadas a la ventilación. Lo más importante cuando tú estés tratando una neumonía es que en tu cabeza esté el bicho. Porque mira, tú cuando seas interno, te va a llegar al hospital un paciente con neumonía que ya le dieron ceftriaxona 7 días. Y no se curó. ¿Qué significa eso? Que o era un bicho gram positivo resistente o no era ese bicho. Así de fácil. Por lo tanto, lo que sigue en tu cabeza es decir, tengo que cubrir atípicos que no has cubierto. ¿Cierto? Y tengo que cubrir los otros posibles resistencias. ¿No? Entonces, ese paciente tú le podrías dejar acitro si tiene cuadro de una neumonía atípica. ¿Sí me explicó? No significa que tenga que llegar y le tengas que soltar meropenem. Lo mismo te va a pasar. Tú tienes un paciente que ya le diste ceftriaxona claritro y no se le quitó. Si le das ceftriaxona claritro y luego se lo escalas a una quinolona, ¿lo estás escalando? Sí, ¿no? No en realidad. El espectro de ceftriaxona que cubre gram negativos, que cubre gram positivos, más claritro que cubre macrólidos, digo, que cubre atípicos, en ese momento ya cubriste las 3 cosas que te cubre quinolona. Es lo mismo. Es no tener idea de lo que estás haciendo. Ceftriaxona claritro es equivalente a dar quinolona. A la mitad del precio. ¿No? Por eso México usa ceftriaxona claritro y no levo. ¿No? Pero si tú vas a escalar ceftriaxona claritro, lo tienes que escalar a otra cosa más avanzada. Porque estás pensando que fue o un germen resistente o ninguno de esos. ¿No? Entonces, el germen resistente suele ser un gram negativo muy perro o un gram positivo resistente. ¿Va? Y entonces ya escalas a otras cosas que usualmente son cefalosporinas de tercera o de cuarta, ¿va? O piperacilina tazobactam, por ejemplo. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Me interesa la primera parte del razonamiento, ¿no? Venga. Igual en ese momento donde falla el tratamiento ya hay que pensar en viral también o seguiríamos con bacterias. Ok. Le atinaste a la siguiente diapositiva. Perdón. Que es esa. ¿Cuándo le vas a dar antiviral? Cuando sea época de darle antiviral. El tratamiento empírico, tú no vas a saber si tiene un virus o no, salvo si está en temporada de tener un virus o no.
Y pues la temporada de influenza en este país es de noviembre a marzo. Entonces, si te llega una neumonía de noviembre a marzo, sueles darle también oseltamivir para cubrir influenza. Solo que, para ver, fortuna tuya, la influenza tiene síntomas muy diferentes al de la neumonía. O sea, la influenza empieza con dolor de cabeza, fiebre, y luego hacen neumonía, ¿no? A diferencia del neumococo que empieza con tos, fiebre. ¿Va? O sea, malditas, esta clase se llama Usa la clínica para decidir qué hacer. ¿No? Qué maravilla, pues no necesitas PCR ni codificación genética, solo necesitas tu sentido común, bien entrenado. ¿No se imaginan a mi vecino haciendo ejercicio con esa rola? Sí, toda esta plática me la he imaginado, sinceramente. Welcome to my world. Pero bueno, anyway. Gracias, ha sido un placer.